BioBioChile.tv presenta Puntos de Vista. Importante empresa busca. Es un enunciado que yasquea y enferma. Cada vez que el desempleo vuelve a tocar las puertas de los menos afortunados, muchos de ellos en manadas y en forma atarantada, se apresura para dejar absolutamente todos sus datos personales en los correos adjuntos a ese tipo de anuncios. Cualquier cosa por pagar las cuentas, lo que sea por poder comer. Pensemos un poco. ¿Le darías tus datos personales a un desconocido que no te dice su nombre, pero sí te dice que es importante? De alguna forma, esto se comienza a parecer al cuento del tío, que lo pilla uno desprevenido en el teléfono y con pretextos tan ridículos como realizar un embargo, es capaz de entrar a tu casa y robarte hasta lo que no tienes. Solo falta que sonriendo le pase las llaves de Toto también. Me da exactamente lo mismo que la interacción entre postulante y empleador la maneje un prestigioso portal web de empleos o una pseudo influyente red de profesionales. Si tal sitio ya maneja tus datos, pero la gran mayoría de sus ofertas no comienzan por decir algo tan simple como el nombre de la empresa, ya estás en una galopante desventaja. Te transformas en un número más, un dato irrelevante, no importa cuán rimbombante tu currículum pueda parecer. Si una red de profesionales y empleos protege la identidad de sus clientes, empresa, en desmedro de la información fidedigna que pueda entregarte, entonces, ¿para qué cresta vas a comprarle una cuenta premium? ¿Cuál es el real valor agregado? Considero que si dichas empresas clientes fueran realmente importantes, partirían por detallar su razón social, sin rodeos, claro. Y es que con este clima laboral tan simpático que tenemos, en donde la desconfianza expande cada día y la indecencia pulula, sí, indecencia, lo importante no debiesen ser las empresas con lindos logos, sino quienes están detrás de ellas, sus personas, y en primera línea, sus directivos. Hay dos tipos de directivos, los que hablan de recursos humanos y los que hablan de capital humano. Ya no es una cuestión de moda el sugerir que comencemos a hablar de capital, pues cuando me hablan de un recurso, me están diciendo entonces que las personas son un simple commodity que puede ser instruido, condicionado y manejado como si fuesen máquinas o incluso borregos. Digo todo esto, pues algunos de estos paladines de recursos humanos los he escuchado infraganti decir cosas tan indecentes como esta. Los empleados son como animalitos. Hay que atrincarlos pues su inteligencia no les da para más. Se deben adoctrinar e incluso domar. Y cuando eso no ocurre, les enviamos una psicóloga para que les haga un lavadito de cerebro. A estos mismos los he visto vanagloriarse en LinkedIn, ese portal de profesionales que muchos de nosotros conocemos y utilizamos y que últimamente se ha transformado en un antro de hipocresía y falsedad para obtener y minar datos de postulantes de manera indiscriminada. Sin generalizar, pues las hay buenas y malas, unas contadas redes de empleo hoy están plagadas de aparentes evangelizadores laborales. Esos que no hacen otra cosa que hacer copy-paste de lindas pero trilladas frases gringas en su streaming de noticias, o sobresaturarnos de buenas recetas para obtener empleos y manejar personas, e incluso ilusionarnos con ofertas laborales inexistentes. Lo que sea para hacer la parada de lo expertos que son, obtener una manada de ovejas que los sigan sin discutir y que mejor aún los consideren lo suficientemente influyentes como para tener que rendirles pleitesía o sencillamente hacerles la pata con un email o un telefonazo. Si ponemos un poco de ojo clínico veremos cómo las incoherencias de sus acciones los delatan, especialmente cuando expresan sus postulados de liderazgo, empatía, clima laboral, bla, bla, bla. Un día en particular leí uno de estos campeones, un artículo que comenzaba con el siguiente título: ¿Cómo hacer que tus empleados se sientan motivados? Por poco me pongo de pie y aplaudo cuando un usuario le contesta indignado. Fácil, partamos por no llamarlos empleados, son colaboradores. Así también se ha llenado de lumbreras que hoy exhiben un nuevo formato para mandar currículum vitae en tan solo una plana. Esta vez con gráficos sofisticados, métricas y bonitas líneas de tiempo. El resultado obtenido es esperable y casi obvio.
obtienen casi 2.000 mensajes de distintos usuarios que de la nada les facilitan sus correos personales. Déjanos tu correo y te enviamos nuestro novedoso formato sin costo alguno. Dios mío. ¿Para quiénes trabajan realmente estos individuos? ¿Están para ayudar al desesperado que busca empleo o para servir a otros intereses? Aunque mis sospechas fuesen infundadas o me tachen de mal pensado y realmente hubiese buenas intenciones detrás de todo esto, considero que esas grandes recetas no cumplen para nada con su genuino objetivo. En general, no hacen otra cosa que complicar más la vida de quienes ya la tienen difícil, aquellos que buscan pega y no tienen Photoshop, o los que ya no son tan jóvenes y se sustentan nada más que en la claridad y la experiencia exhibida de sus currículums. ¿Qué queda para ellos? Estas supuestas recetas pasan a ser verdaderas cábalas y supersticiones que a muchos no aportan en absoluto. Estresan y desesperan para luego ¿qué? Condicionar y someter a la gente a nuevos pero innecesarios paradigmas. Mientras más detalles explican, menos credibilidad tienen. Todas estas inconsecuencias pasan a ser completamente irrelevantes cuando las comparamos con la práctica indecente de publicar cargos ficticios. Así es, me refiero a aquellos empleadores que publican ofertas falsas para que los más desesperados participen gratuitamente en pruebas psicológicas cada vez más truculentas. Pruebas psicológicas que por lo pronto han sido completamente erradicadas en países desarrollados, al demostrar ser inefectivas y producir una alta tasa de candidatos con falsos positivos. ¿Así quieren hablarnos de innovación en lo laboral? Algunos empleadores incluso se dan el lujo de subcontratar a otras empresas especializadamente chantas y ordinarias para que se hagan cargo de ese trabajo sucio. ¿Chantas? Porque falsean u omiten sus intenciones con el solo objetivo de obtener la mayor cantidad de estadísticas y datos para sus clientes anónimos. ¿Ordinarias? Porque la gran mayoría ni siquiera tiene la decencia de contestar un email para al menos darte un gracias. ¿Por qué no mencionar también las ternas ficticias para obtener consultorías gratuitas? Te dicen cosas como, has sido seleccionado entre los 3 primeros lugares para este importante cargo. Pero, y ahí viene el pero, nuestro cliente necesita que soluciones un caso particular y dependiendo de su resultado tomarán su decisión. Es aquí donde los más dignos debiesen bajarse del carro y decir, no, gracias, paso. Cualquier profesional con 2 dedos de frente no tendría por qué solucionar el problema corporativo de un anónimo sin cobrar lo que corresponde. No confundamos el crowdsourcing con el engaño. Solucionar la indecencia en el clima laboral no es fácil, sobre todo cuando en momentos de crisis la desesperación no permite pensar bien y muchos inescrupulosos pueden aprovecharse de eso. Y eso que hablo sobre el antes de una relación laboral, ni siquiera el durante. La decencia depende de 5 elementos fundamentales: educación, sentido común, coherencia, ética y empatía. Todas las empresas y personas dicen tenerlos, pero para que realmente sean creíbles, entonces sus valores, misión y visión deben ser reflejados claramente. Si ese es el caso, entonces no tendrían por qué ocultar sus nombres al hacer hunting y selección, ¿no es así? Por eso, hoy en día nos agrada mucho cuando observamos en las redes sociales a auténticos reclutadores, con nombre y apellido, haciéndose cargo ellos mismos de sus procesos. Esos que contestan el teléfono, que contestan sus correos, al menos para decir que recibieron los antecedentes de alguien que está en desesperación. Esos que ponen el pecho a las balas de ser necesario, generan rápida reputación por ser coherentes. Cuando las organizaciones tienen una emblemática área de capital humano, entonces no debiesen tener, ¿no es cierto?, impedimentos para hacerse cargo de esas mismas o aglutinar, seleccionar y administrar a sus personas, como corresponde. Un buen empleador siempre debe manifestarse auténtico, porque dicha autenticidad es un elemento tractor para obtener excelentes colaboradores. Es allí cuando una organización, independiente de su tamaño, grande, chica, pequeña, grande, se transforma en líder, una empresa importante que motive la pertenencia, trabajo y pasión de sus personas. Cuando no cumple con lo anterior,
las empresas cosechan lo que siembran. Y allí cuando me es típico observar a los directivos quejarse por tener equipos mediocres o de contar con la gente que hay porque no hay mejores que seleccionar o conseguir. Hablando de las personas ahora, y especialmente de aquellas que perdieron su trabajo o buscan nuevos desafíos laborales, recalco que hay dos cosas mucho más importantes que toda la inteligencia emocional, profesionalismo y experiencia que puedan mostrar en sus papeles: dignidad y cuidado. La competencia por obtener solo un empleo, sino que un buen empleo, está más fuerte que nunca y se pondrá aún peor. Sin embargo, eso no es excusa para perder nuestra compostura y dignidad al momento de elegir con quién contratarnos. Hacer y tirar currículums vitae como si fuesen cabritas al aire no nos ayuda en nada. Así como nos investigan nuestros antecedentes, hagamos nosotros también la pega de investigar a nuestros futuros empleadores. ¿Quiénes son? Su estructura organizacional. ¿A qué se dedican? ¿Por qué están buscando realmente ese gran cargo para el que aplicaste? ¿Cuánto y cómo pagan? Reúnete con algunos de sus empleados, con sus miembros. Y si no tienen respuesta, entonces ya sabes que no es la empresa para ti. Nos acostumbramos desde el colegio a que cuando un profesor o una autoridad pregunta, nosotros tenemos que siempre contestar, incluso con miedo. Como se han manifestado muchos líderes y lo han dicho, no existen preguntas tontas. Pues bien, sigamos ese ejemplo entonces. Transfórmate en una autoridad hoy. Por eso fuiste a la universidad y después te sacaste la mugre trabajando, ¿no es así? No nublemos nuestra razón por el miedo y la incertidumbre. Preguntemos todo, investiguemos para identificar y conseguir esa gran oportunidad. Déjate de mandar tantos mails y encerrarte entre cuatro paredes y obedecer buenas recetas basadas en el miedo. Potencia tu marketing personal saliendo afuera y reuniéndote con gente de carne y hueso. Y aunque las oportunidades no estén disponibles o estén escasas, al menos lo vas a pasar harto mejor. Las buenas oportunidades existen para el profesional de verdad, pero con empresas de verdad y con directivos que sean quienes dicen ser. BioBioChile.tv presentó Puntos de Vista.